buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestro culto de estudio bíblico y oración. Hoy miércoles 27 de mayo del año 2020. Y estamos contentos de poder compartir con ustedes este tiempo. Vamos a comenzar este tiempo en oración. Vamos a clamar a Dios y a poner en sus manos todo este servicio. Oremos. Padre Celestial, Padre bueno, gracias Señor por este día. Padre, toma control de este servicio. Que sea un refrigerio espiritual para cada hermano, cada hermana. Señor, que nos gocemos adorándote con los cánticos. Y también, Padre Celestial, en oración. Que podamos, Señor, clamar a ti por nuestras necesidades, la necesidad de la iglesia, de los hermanos. Y también podamos, Señor, disfrutar y aprender mucho de tu palabra a través del estudio bíblico. Padre, toma control, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar cantando al Señor en esta noche un himno muy precioso que es el himno 387, Dulce Comunión. Y vamos. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento mi su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Gloria a Dios. Bien dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 6 y el verso 40. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Esa fue una petición que le hizo Salomón al Señor en el momento en que Salomón inauguró el templo allá en Jerusalén. Él le pidió al Señor que sus oídos y sus ojos siempre estén atentos a la oración de su pueblo en este lugar. Y esa es nuestra confianza, de que sabemos que el Señor nos oye en cualquier lugar que le pidamos, que le oremos, pero especialmente cuando le oramos en su casa, en su templo. Y aunque usted por la cuarentena no puede estar aquí con nosotros en la casa de Dios, pero en su casa usted puede de igual manera clamar a Dios y sabemos que el Señor pues le va a escuchar. Recuerde que el templo somos usted y yo, el templo del Espíritu Santo somos usted y yo, y que la iglesia no es un edificio, la iglesia es todo el pueblo de Dios. No importa, ¿verdad?, que estemos en nuestras casas, pero todos somos la iglesia de Cristo y oramos pronto, ¿verdad?, de que ya podamos reunirnos otra vez todos en su templo. Pero vamos a iniciar con el primer ciclo de oración en esta noche, orando al Señor por nuestro país. Y hay 5 peticiones muy importantes que queremos estar orando por nuestra nación. En primer lugar, vamos a orar para que Dios guíe las decisiones de las autoridades para que puedan tomar las medidas apropiadas para contener esta pandemia en nuestro país. Gracias a Dios
el Señor ha estado usando las autoridades hasta ahora y las medidas que se han tomado han sido muy correctas y beneficiosas para la población. Pero queremos que el Señor siga guiando a las autoridades para que puedan seguir tomando decisiones correctas para el beneficio de toda la población. También estemos orando para que Dios proteja a los miembros de todas las iglesias en los inicios de los cultos presenciales. Ya se está hablando de que ahora en el próximo mes de junio, pues el gobierno va a dar apertura o la facilidad para que las iglesias vuelvan a tener sus cultos presenciales. Y vamos a orar para que Dios proteja a cada miembro mientras se inician los cultos presenciales. Vamos a orar para que Dios dé sabiduría a los pastores, a los líderes, para que podamos indicar de manera apropiada a la congregación cómo vamos a reiniciar los cultos presenciales. También estemos orando para que el Señor conforte el alma de los que han perdido sus seres queridos por este coronavirus. Muchas personas han fallecido en nuestro país y en el mundo, y quizás familiares, conocidos nuestros están sufriendo la pérdida de un ser querido. Vamos a orar para que Dios consuele y traiga fortaleza a cada hogar dominicano que ha perdido un miembro debido a este virus. También vamos a pedir al Señor que nos conceda un presidente, diputados y senadores conforme a su voluntad, que sean elegidos por Él, no por nosotros, y que sea para el bien de nuestro país. Y también estemos orando para que Dios traiga luz de salvación a toda la nación dominicana. Que Dios use este tiempo de prueba, de pandemia, para acercar las personas a Él y que más personas puedan aceptar a Cristo en su corazón en este tiempo de coronavirus. Así que, hermanos, vamos a estar orando por estas 5 peticiones.
Bien, vamos a cantar ahora el himno 247 en momentos así. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. Amén. Momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. Hermanos, estos son momentos para uno acercarse más a Dios. Son momentos para uno refugiarse más en su relación con Dios y crecer más en su relación con Cristo. Vamos ahora, hermanos, a orar por los hermanos de la iglesia. En este segundo ciclo vamos a estar enfocados en peticiones específicas, particulares de hermanos de la iglesia. Vamos a orar para que Dios dé firmeza y fidelidad a cada miembro de la iglesia local. Que el Señor mantenga firme y permita a cada miembro de la iglesia seguir fiel a Él en este tiempo de cuarentena. También estemos orando para que Dios traiga a salvación a esposos, padres, hijos no salvos de los miembros de la iglesia. Que Dios use este tiempo para tocar los corazones de estos familiares, de los hermanos de la iglesia, para que podamos ver a muchos de ellos venir a los pies de Jesucristo. También estemos orando por la salud de diversos hermanos de la congregación que están padeciendo situaciones difíciles de salud. El hermano Sergio Roque, la hermana Elisa, la hermana Francia, el hermano Ramón Reyes, el hermano Chichi Ventura, la hermana Idalia Peralta. Son hermanos que están con situaciones de salud delicadas y queremos pedir al Señor que obre con poder en ellos y los sane y que los guarde, ¿verdad?, en este tiempo de este virus. También estemos orando por santidad y temor de Dios a cada niño, cada adolescente y cada joven de la iglesia. Son momentos también donde los niños, los adolescentes pasan mucho tiempo en el televisor, en la computadora, y hay mucho contenido negativo que está circulando en las redes sociales, en el internet, en la televisión, y queremos pedirle al Señor que guarde a nuestros jóvenes, nuestros niños, adolescentes, de ver cosas negativas, ver cosas pecaminosas que puedan dañarlos. Así que vamos a orar para que Dios guarde en santidad y temor a nuestros niños, adolescentes y jóvenes de la iglesia. También, número 5, vamos a orar para que Dios obre con poder en cada familia de la iglesia. Que Dios provea económicamente, Dios supla, Dios guarde, Dios traiga mayor unidad, armonía en cada una de las familias de nuestra iglesia. Y número 6, vamos a orar para que Dios provea y proteja a los hermanos de la iglesia que tienen que retomar sus trabajos, sus labores. Vamos a orar para que Dios los guarde.
y también Dios provea trabajo a aquellos hermanos que por causa de este virus han perdido su trabajo y no tienen cómo sostener sus familias. Vamos a orar para que Dios también les supla trabajo a tus hermanos. Así que, hermanos, vamos a estar orando por estas 6 peticiones de oración con relación a los hermanos de la iglesia.
Muy bien, vamos a cantar ahora el himno 404, o deja que el Señor te envuelva. Digamos. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impida en tu caminar con Dios, y tu vida llenará de bendición. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Alzamos nuestra voz con gozo, alabando al Señor. Con dulzura le entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Amén. Este es un momento bueno, hermano, para usted y yo decirle al Señor que nos llene cada día más de su Santo Espíritu. Y nuestra familia lo necesita. Estamos pasando más tiempo en la casa, que en el trabajo, que en la calle, obviamente que en la iglesia, porque no estamos congregándonos, pero en nuestras casas Dios desea que usted y yo cada día podamos evidenciar los frutos del Espíritu Santo, y debo pedir al Señor que nos llene cada día más de su Santo Espíritu para que podamos ser los creyentes en nuestras casas que Dios quiere que seamos. Decíamos al principio, ¿verdad?, cuando leíamos ese pasaje de Crónicas, de que Dios nos escucha en todo lugar que oremos. Dios le escucha a usted que está orando en su casa, pero hay un lugar especial donde Dios nos oye, que es en su casa, aquí en el templo. Y como decía Salomón, Salomón le oraba al Señor: Señor, oye de manera especial a tu pueblo cuando te ora en tu casa, Señor, en tu templo. Y qué hermoso va a ser cuando volvamos otra vez a reunirnos aquí en el templo los miércoles para clamar a Dios. Qué especial es cuando uno puede venir y arrodillarse en la plataforma, o estar aquí arrodillado en el templo, en la casa de Dios, clamando y orando a Dios. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a pronto poder volver a juntarnos aquí y poder clamar todos juntos a Dios en su casa, en su templo. Y ahora vamos a orar precisamente por las peticiones de la iglesia, las peticiones generales de la iglesia. Y vamos a orar para que Dios traiga avivamiento espiritual a la iglesia, a todos los miembros de la iglesia. Es un tiempo de prueba, pero siempre en los tiempos de prueba donde Dios más purifica su iglesia de todo pecado, de toda maldad, y es un momento de avivamiento. Y queremos, como decíamos en un mensaje que predicamos, no queremos salir de esta cuarentena igual a como entramos. Queremos salir mejor que como entramos a esta cuarentena, y que podamos darle a Dios, ofrecerle a Dios y a los demás
una mejor versión de nosotros. Y por eso tenemos que clamar a Dios para que Dios avive a cada hermano, a cada hermana de la iglesia y traiga realmente una transformación en cada uno de nosotros. También estemos orando, en segundo lugar, para que el Señor nos conceda en su voluntad y su tiempo la construcción del nuevo templo. Hemos estado orando por muchos años para que Dios nos provea los recursos, el espacio para poder construir un templo apropiado para la iglesia. Y después que esta cuarentena termine, queremos retomar esos planes y proyectos. Así que vamos a orar para que Dios siga guiándonos en esta construcción del nuevo templo. Y también oremos para que el Señor bendiga grandemente los cultos virtuales. Estamos teniendo una buena audiencia de hermanos los domingos en la mañana, los domingos en la noche y los miércoles que están sintonizando desde sus casas los cultos virtuales. Vamos a orar para que Dios se siga glorificando, Dios siga trayendo edificación a través de la palabra de Dios, a través de las canciones, y también podamos ver personas tomando decisiones para el Señor aún en sus casas. Que Dios se glorifique en cada uno de los cultos virtuales y también lo haga en los cultos presenciales que próximamente vamos a retomar. También oremos para que Dios use a cada miembro de la iglesia como un ganador de alma. Tenemos un ministerio de ganadores de almas, pero recuerden, hermano, que ganar almas no es un ministerio X, es el ministerio de la iglesia. Y que Dios nos ayude a ti y a mí a poder convertirnos en este tiempo en ganadores de almas. También oremos para que Dios obre en la salud, santidad, poder de los pastores de esta iglesia, el pastor José, su servidor, y también por nuestras familias, para que Dios nos siga ayudando en este tiempo, nos siga fortaleciendo y guardando santidad y usándonos con poder. Y número 6, estemos orando para que Dios obre con poder en el proceso de fin de año del colegio y también en la inscripción del colegio para el próximo año. Oremos para que Dios siga proveyendo este ministerio, que los padres sigan pagando, que podamos seguir cumpliendo con los compromisos económicos, con los maestros, el personal, y que podamos concluir con bien este año escolar e iniciar con bien el próximo. Así que son 6 peticiones por la iglesia que vamos a estar orando ahora cada uno de nosotros.
Continuamos, mis queridos hermanos, con nuestra serie acerca del lugar, un lugar de Dios y para Dios. Y yo creo que si algo muy bueno, como Dios así lo planificó, ha de dejar esta pandemia para cada uno de nosotros, debe dejarle bien claro, y usted debe haber tomado algunas decisiones de cómo Dios quiere que usted y yo nos podamos conducir en nuestras casas, cuáles son los retos que tenemos, cuáles son las determinaciones que tenemos que tomar para nosotros honrar a Dios en nuestras casas. Recuérdese que ese es el lugar más importante en el mundo para un cristiano. Usted me dirá, bueno, pastor, para mí el lugar más importante del mundo es la iglesia. Bueno, ese es el lugar más sagrado, pero el más importante en el mundo para ti debe ser, y para mí deben ser, nuestra casa. Y como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, yo te escribo esto para que tú sepas cómo debes comportarte, cuál debe ser tu comportamiento en la iglesia. Así el Señor nos enseña a hacer acerca de cómo debe ser nuestro comportamiento aquí en la vida, en nuestra casa. Que cambie nuestra perspectiva de lo que Dios espera que nosotros hagamos en nuestra casa, cómo vivamos en nuestra casa. Es el propósito por el cual Dios en este tiempo especial ha traído esta serie de enseñanzas acerca de la casa. El libro de Deuteronomio, el capítulo 6 y los versículos del 4 al 9 nos dan el pasaje de las Escrituras que nos va a introducir a nosotros acerca del tema que vamos a mirar hoy. Dice en Deuteronomio 6:4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hoy vamos a hablar acerca del tema la casa, escuela de la fe. La casa, escuela de la fe. Ese es el tema que tendremos delante de nosotros. La casa, escuela de la fe. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todo este tiempo que tú nos has permitido pasar en nuestras casas. Ayúdanos, Señor del cielo, a que podamos sacar un balance y decir: fue bueno, fue muy bueno este tiempo en mi casa, así confinados en contra de la voluntad de uno, pero bajo la voluntad de Dios, para contar las lecciones que hemos aprendido para el bien de nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con la familia. Tu siervo viene delante de ti con mucho temor y temblor a pedirte y a suplicarte que tú traigas tu mensaje, que tú lo pongas en nuestros labios y tú lo pongas directamente en el corazón, en el alma, en la mente de cada uno de tus hijos que las reciben en tu casa. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día, aunque un poco diezmado, por decirlo aquí, así en su fuerza con que fue fundado, en el siglo XVI y XVII se comenzó a desarrollar en Inglaterra un movimiento que tuvo como nombre el metodismo o la iglesia metodista. Los fundadores de este movimiento fueron dos hermanos, específicamente uno, Juan Wesley, y junto también a su hermano Carlos. Juan era el evangelista, era el maestro, era el predicador. Carlos era
un gran músico. Contrario a lo que uno puede pensar de que la influencia que recibieron estos hombres para desarrollar un movimiento que movió a Inglaterra de una manera muy, muy fuerte para acercarla a Dios, fue la influencia que quizás tuvieron los grandes reformadores como Juan Calvino, como Martín Lutero, Juan Knox y Savonarola y muchos otros más de aquella época. Pero la mayor influencia, la gran influencia que recibieron estos muchachos para dedicar su vida al Evangelio y a conocer a Cristo, y no solamente tener una vida impactante, sino impactar a otros, fue la influencia, el trabajo en casa que hizo su madre, Susana Wesley. El testimonio de su padre, no se lo voy a decir, pero no fue bueno. Y con tal de que él era un clérigo de la iglesia establecida o episcopal en Inglaterra. La influencia fue una mujer delgada, una mujer con apariencia frágil, una mujer que fue parte de una familia de 25 hermanos, una mujer que parió 19 hijos, una mujer que vio a varios de sus hijos morir y solamente poder criar a 10 de ellos, una mujer que tenía todos los oficios de la casa y que tenía que batallar con muchos de los problemas que le traía su propio marido y las veces que su marido le dejó y se iba y regresaba y los problemas económicos que tenía. Pero esta mujer entendió que su deber más grande en la tierra era formar a sus hijos. Y oiga lo que eran las normas de esta mujer. Dice que en medio de todo su trabajo, ella apartaba 2 horas al día para su devoción a solas con Dios. Y tomó la decisión cuando ya tenía 9 hijos. Dice ella: consideré bien que la separación del mundo, pureza, devoción y virtud ejemplar son requeridas en aquellos que deben guiar a otros a la gloria. Ese era el estándar de esta mujer. Y parte de su oración era la siguiente: ayúdame, Señor, a recordar que la religión no es estar confinada en una iglesia o en un cuarto, ni es ejercitarse solamente en oración y meditación, sino estar siempre en tu presencia. Aquí encontramos una mujer que tenía muy claro que aparte de sus 2 grandes responsabilidades eran, número 1, el que ella se dedicara a su devoción a Dios, hacer lo que dice Deuteronomio: estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y todo esto estará metido en lo profundo de tu corazón, porque lo que está profundo en el corazón va a brotar no solamente por nuestros labios, va a brotar por nuestra conducta, va a brotar con nuestras reacciones, acciones y decisiones. Y por eso ella pudo guiar a sus hijos, a todos, al camino de Dios. La historia dice que obviamente algunos de ellos se apartaron de los caminos de Dios, pero dice la historia que estos 2 muchachos cambiaron el mundo. Y probablemente no hay un continente donde no haya una iglesia metodista. Y el impacto que causó en su tiempo las iglesias metodistas, mientras siguieron el ejemplo de pureza y de santidad que les enseñaron estos hermanos Juan y Carlos Wesley, por la influencia que tuvo su madre. Pero la escuela que ellos recibieron no fue la iglesia. La escuela de la fe es el hogar. Contrario a lo que muchas personas piensan, que hay que llevar a los niños a la escuela dominical, que hay que poner a los niños en un colegio evangélico, cristiano, y todo eso es importante y debe ser una meta de cada uno de nosotros: traer a nuestros hijos a la iglesia, ponerlo en un colegio cristiano. Recuerdo cuando comenzamos el colegio, la meta del colegio es que habíamos aprendido que una familia, los hijos
un hogar cristiano, una iglesia cristiana y un colegio cristiano. Esa era la trilogía bajo la cual a mí me formaron. Recuerdo mis primeros años de estudios fueron en un colegio cristiano, siempre iba a la iglesia cristiana y viví en un hogar cristiano, y la influencia que yo recibí de mi madre y de su determinación para que yo fuera un hijo de Dios junto con mis hermanas es lo que ha hecho posible que su servidor sea lo que Dios ha hecho en mí y a través de mí. Por lo tanto, la escuela de la fe es la casa, el hogar. Allí es donde los hijos van a recibir lo que va a impactar, lo que va a ser determinante para la vida y el futuro de ellos. Su presente y su futuro depende de lo que reciban en el hogar. Pero déjeme decirle algo que sí dice la Biblia. La palabra de Dios habla acerca de lo que pudiéramos llamar nosotros la combinación perfecta para la crianza y la formación de nuestros hijos. Y eso solamente se recibe en el hogar. ¿A qué llamamos la combinación perfecta para la crianza y la instrucción en la fe de nuestros hijos? Número 1, instrucción de la palabra de Dios, y en segundo lugar, espiritualidad ejemplar. Cuando los hijos crecen en un ambiente hogareño de su casa, donde ha habido instrucción de la palabra de Dios y por parte de los padres y una espiritualidad ejemplar en la vida de los padres, es difícil, por no decir casi imposible, que estos muchachos sigan el camino de Dios y no se aparten de él, como dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Quisiera mostrarles, siempre me gusta ir a las Escrituras para sustentar lo que les enseño. Quisiera mostrarles 4 ejemplos que nos dan 4 principios acerca de esta combinación. Recuérdese, amado hermano, recuérdese. Usted dirá, bueno, yo estoy haciendo el altar familiar con mis hijos, yo le enseño la palabra de Dios a mis hijos, yo lo llevo a la iglesia, lo tengo en el colegio, yo pongo tratados en la casa, yo pongo también algunos afiches en la casa, como dicen, que hablen de Dios, pongo música cristiana en la casa, pero déjeme decirle que lo importante y lo determinante para la escuela de la fe, recuérdelo, es la combinación perfecta. Instrucción de parte de los padres, instrucción continua de parte de los padres y una espiritualidad ejemplar en la vida de los padres. Usted no solamente se dedique a una, dedíquese a las 2. Dedíquese a tener una espiritualidad ejemplar, donde ellos puedan ver que su carácter ha sido transformado por Dios, su manera de hablar ha sido transformada por Dios, que su forma de usted tratarles a ellos ha sido transformada por Dios. Cuando ellos ven una vida transformada en sus padres y tienen lo que es la instrucción divina, esa combinación es lo que causa impacto. Y los ejemplos que le voy a poner es donde esa combinación se vio presente. Y lo bueno es que tenemos todas las escrituras y que todas las escrituras nos ayudan a ver el panorama completo de cualquier enseñanza que Dios en su palabra nos da. Acompáñeme al libro de Génesis, el capítulo 18 y versículo 19. Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia. Abra la palabra de Dios. No se limite solamente a escuchar a su servidor. Abra la Biblia. Tenga papel ahí para anotar. Tenga para subrayar su Biblia. Hágalo tanto en su casa como cuando esté aquí en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Génesis 18, 19? Porque yo sé, refiriéndose a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden en el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En primer lugar, un padre tiene que traer a sus hijos instrucción divina y gran fe en Dios. Tiene que traer instrucción divina y gran fe en Dios. Una vida de fe. Una vida de ejemplar de fe. ¿Qué significa eso?
Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Y por qué ha sido llamado el padre de la fe? Bueno, él ha sido llamado el padre de la fe porque su fe singular en Dios se manifiesta cuando él dejó su tierra y su parentela a la edad de 75 años y se fue para huir una tierra que él desconocía, pero lo hizo porque confiaba completamente en Dios. Él le creyó a Dios, dice la Biblia, en esperanza contra esperanza, cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, siendo él un hombre mayor y su esposa Sara ya habían cesado todas las posibilidades de que ella pudiera ovular y quedar embarazada. Pero él le creyó a Dios. Él creyó lo que Dios le dijo. Pero también él es conocido porque Dios le dijo a él: sacrifica a tu hijo Isaac, y él fue y lo sacrificó. Si no es que el ángel de Dios le para la mano, lo consuma. Y déjame mostrarte lo que es esa verdad. Usted dirá: pastor, llegó Abraham a sacrificar a su hijo. No lo sacrificó físicamente, pero en su corazón él lo hizo, porque él estaba determinado completamente a creerle a Dios y hacer lo que Dios le manda. Y amados hermanos, por eso de los tres patriarcas, a mí el que más me ha ayudado es Isaac. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros encontramos que fue una vida impactada por la instrucción de un hombre que Dios sabía que él iba a instruir a su casa y a sus hijos. ¿Tiene Dios esa seguridad contigo y conmigo? Si tú no estás instruyendo correctamente y continuamente a tus hijos en la fe, toda la inversión que tú haces en ropa, en estudio, en viajes, en comida, es en vano, porque estás criando hijos para el infierno. Pero si tú inviertes a tus hijos en las cosas del Señor y lo instruye en el Señor, estás preparando hijos para la eternidad. Isaac, para mí, fue el mejor de los patriarcas porque él tuvo el mejor padre. El mejor padre, pudiéramos decir así, lo tuvo Isaac, porque tenía la combinación de instrucción divina y gran fe en Dios. Y él la pudo ver, no solamente se lo contaron, no, él vio a su padre lo que estuvo dispuesto a hacer. ¿Y sabe lo que significa para un hijo cuando tiene un padre así como tuvo Isaac? La fe que vivenció Isaac le enseñó muchas cosas a él, como debe enseñarnos también. Debemos enseñar a nuestros hijos. Número uno, que el amor a Dios está por encima del amor a cualquier persona. Eso fue lo primero que él aprendió. El amor a Dios está por encima del amor a cualquier persona. Yo te adoro, hijo mío, pero más Dios. Yo no voy a sacrificar mi relación con Dios, prefiero sacrificarte a ti. Y hermanos, así debe ser, que nuestros hijos vean que nosotros amamos a Dios por encima de cualquier persona, incluyéndonos a nosotros. ¿Qué más impactó a Isaac, que lo hizo un gran siervo de Dios? Que obedecer a Dios no trae perjuicio a nadie. Obedecer a Dios no trae perjuicio. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Dios le mandó a Abraham que sacrificara a su hijo, y él fue camino, él se dio cuenta de que al final ningún perjuicio tuvo Abraham ni sus hijos, porque Isaac no murió. No hay perjuicios cuando obedecemos a Dios, cuando tenemos fe en Dios. Y eso es lo que fortalece a nuestros hijos para mantener su fe en Dios en cualquier escenario cuando crezcan. En tercer lugar, lo que impactó a Isaac es que el hacer la voluntad de Dios, es seguir los pasos de fe de un padre fiel a Dios. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Génesis, el capítulo 26 y los primeros versículos, que Dios quería convencer a Isaac de que se quedara a morar en esa tierra y no se fuera de allí. Y dice la Biblia en el versículo 2
Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Así le dijo. Y mire el argumento que utilizó Dios para terminar de convencer y de que Isaac obedeciera a Dios. Dice en el versículo número 4, dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y mire el argumento final: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis estatutos, mis mandamientos y mis leyes. Y el versículo 6 dice: y habitó pues Isaac en Gerar. En otras palabras, obedeció a Dios. Sí obedeció a Dios, pero obedeció a Dios cuando le recordó Dios la obediencia de su padre. Mis amados hermanos, si hay algo que fortalece mi vida en oración y en mi ministerio y en mi alma, es siempre recordar la fidelidad de mi mamá, la dedicación a Dios, su oración a Dios, su devoción a Dios, su servicio a Dios. Siempre recuerdo eso. Y eso me anima, eso me fortalece. No está presente. Cuando Dios le dijo eso a Isaac, ya Abraham había muerto, pero él tenía tan fresca en su mente y en su corazón la vida de cercanía con Dios, de amor a Dios, de obediencia a Dios, de fidelidad a Dios de su padre, que eso cautivó a Isaac y hizo que los 180 años que Isaac vivió, lo vivió para el Señor. ¿Y sabe qué? Esos hijos son los que más viven, los que honran la fe de sus padres. Abraham vivió 175 años. Jacob, el otro patriarca, vivió 147 años. Pero Isaac vivió más que todos ellos. Vivió 180 años. Porque hay larga vida. No es solamente para el hijo que honra a su padre, sino el hijo que honra a su padre porque su padre fue alguien, o su madre, alguien que lo instruyó y también vivenció delante de él una gran fe en Dios. Mire el segundo principio y el segundo ejemplo lo encontramos en Hebreos, el capítulo número 11 y el versículo número 7. Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 7. Aquí encontramos otra vez la combinación perfecta, como lo decimos. Dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En Abraham, sus hijos recibieron instrucción divina y una gran fe en Dios. En Noé, que es nuestro segundo principio, sus hijos recibieron instrucción divina y evangelización. Él guió a Dios, a sus hijos. Noé se dedicó a servir a Dios. No solamente él dedicaba su tiempo en construir un arca, sino que también de llevar el mensaje de salvación y de justicia a un mundo perdido, pero de manera específica en su casa, a su familia. La vida de caminar con Dios de Noé fue la continuación de la fidelidad enseñada por sus ejemplares padres. ¿Sabe quién fue el padre de Noé? Fue llamado Lamec. Y su abuelo fue Matusalén, el hombre que más vivió por tener un buen padre, vivió mucho. Y su bisabuelo fue Enoc. Él siguió ese andar. Eso es para que usted vea el impacto que tienen por generaciones. Cuando los padres caminan con Dios e instruyen a sus hijos. El éxito ministerial y la predicación de este hombre no se mide por los resultados de la gente que se convirtió. Ninguno se convirtieron, pero él tuvo un ministerio exitoso porque él guió a la conversión a sus hijos. Y para mí, alguien que tiene un verdadero ganador de almas es alguien que ha ayudado
a que sus hijos vengan al camino del Señor a través de sus enseñanzas. Pero lo mismo pasó con Zaqueo. Zaqueo conoció a Cristo, lo llevó a su casa y su familia fue salva. Y le mostró a sus hijos que cuando el Señor salva a una persona, esa persona tiene que cambiar. Zaqueo, frente a toda la casa, le dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Comenzó, trajo a Cristo la salvación, pero trajo una vida ejemplar porque mostró que cuando uno está en Cristo, uno es nueva criatura. Papá y mamá, si tú no tienes un buen testimonio en tu casa, si ellos están viendo el mismo papá y la misma mamá que conocieron antes de que papá se convirtieran a Cristo, no le va a impactar el evangelio. No le va a impactar. Lo mismo pasó con Cornelio. Cornelio llevó a sus familiares, llevó a todos los conocidos a su casa. Ellos creyeron en el Señor, pero previamente ellos fueron a la convocatoria de Cornelio, porque dice la palabra de Dios que Cornelio era un varón temeroso de Dios. Era temeroso de Dios, aún antes de convertirse. Lo mismo pasó con Lidia y el carcelero de Filipo, que llevaron el evangelio a su casa y lo llevaron con una vida cambiada. La obediencia de los hijos de Noé a la enseñanza de su padre fue el resultado de la obediencia de Noé a Dios. Ellos vieron a Noé obedecer a Dios. Ellos vieron a Noé hacer las cosas como Dios le pedía. Quizás cuando le preguntaban: papá, ¿por qué tú haces eso? Dios me lo dijo. Papá, ¿por qué tú haces lo otro? Porque Dios me lo dijo. Dice en el capítulo 6 del libro de Génesis, el versículo número 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Siempre. ¿Por qué tú pones un clavo? ¿Por qué te pones a predicar? Dios me lo dijo. ¿Por qué estás haciendo un arca? Dios me lo dijo. ¿Por qué tú crees que va a llover? Porque Dios me lo dijo. Y ahora al final usted dirá: ¿tenían sus hijos una gran fe en Dios como tenía Noé? Yo pienso que no. Yo pienso que lo que animó a la fe de los hijos de Noé fue la fe de Noé. Papá es un buen hombre, y un buen hombre camina, da pasos firmes. Pudiéramos decir así humanamente: un buen papá que camina con Dios no se equivoca. Si papá dijo que va a llover porque Dios se lo dijo, yo le creo a papá. Yo pienso que ellos decían: yo le creo a papá, porque papá le cree a Dios. Y entraron en el arca. Y cuando ellos salieron del arca, que vieron que el diluvio había terminado, que la tierra se quedó sin moradores, ellos dijeron: ahora le creo a Dios, a papá, pero también le creo a Dios. Eso es lo que queremos, que al final nuestros hijos no solamente nos crean a nosotros porque le seguimos a Dios, sino que también ellos crean en Dios. Que llegue un momento que ellos puedan tener una fe propia en Dios. Una fe que ya no va a depender de papá. No, papá me impulsó, me enseñó, me capacitó. Y entonces, por eso, ahora yo le creo a Dios. Mis amados hermanos, es que los hijos necesitan esa combinación perfecta. Instrucción bíblica, como se lo dio Abraham, y una gran fe en Dios. Instrucción bíblica y evangelización. Que los hijos vean que la preocupación mayor es la salvación de ellos. En tercer lugar, la otra parte de la combinación perfecta es instrucción divina y santidad personal. En el libro de Job, capítulo 1, los versículos del 1 al 4, nota lo que dice la Biblia. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era como de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno, y en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y mire lo que dice el versículo 5, que es el versículo central de esta enseñanza.
Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón, y de esta manera, oiga bien, de esta manera hacía todos los días. A mí me fascina eso. Todos los días él hacía lo mismo. ¿Qué hacía? Instruía a sus hijos, y él tenía una santificación, una santidad personal. Y cuando tú instruyes y crees en la pureza y en la santidad, así mismo tú vas a instruir a tus hijos. Que sean santos, que sean hombres y mujeres santas. Era un creyente ejemplar. Tenía las cualidades, dice la Biblia, que debe tener todo creyente. Perfecto, un cristiano maduro, recto, que no se apartaba de los mandatos de Dios, temeroso de Dios, que reconocía a Dios como una autoridad, y apartado del mal, separado. Y por eso él siempre buscaba la manera de que sus hijos igualmente tuvieran la misma experiencia espiritual que él tenía. Amado padre, amada madre, ame la pureza, ame la santidad, ámela. Manténgase apartado de toda especie de mal, como dice la Biblia. De toda especie. Que si su hijo entra a su computadora o a su celular, él no encuentre nada pecaminoso. Que sus hijos, cuando hablen con un compañero de trabajo, no oigan de su papá algo pecaminoso. Que cuando sus hijos, nuestros hijos, puedan hablar con los amigos de nuestros padres, cuando estemos en casa, no estemos viendo nada pecaminoso en la televisión. Que no haya ningún vicio, que nunca nos enteremos de que papá fuma, o que papá usa droga siendo creyente, o que papá bebe cerveza, o que papá toma ron, o que papá toma whisky, o cualquiera de esas bebidas embriagantes. No, la pureza, la santidad de vida es algo que siempre ha caracterizado a los buenos cristianos y a los buenos padres que han influido en la vida de sus hijos. Mire algunos principios que encontramos en la vida de Job. Primero, el encuentro de enseñanza y purificación de los hijos debe ser una convocatoria de los padres. Dice la Biblia que él enviaba por ellos, los traía a su casa y ahí le enseñaba. Y ahí lo santificaba. Usted dirá: pastor, ¿y qué significa que lo santificaba? ¿Que él echaba sangre? ¿Que hacía esto? No. Él se sentaba. La santificación no es algo externo meramente. La santificación es algo interno. Y les enseñaba la palabra de Dios. Para nosotros tenemos versículos como San Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él le oraba a Dios por la santidad de sus hijos. Dice 1 Tesalonicenses 5:23 que el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Él los disciplinaba. El libro de Hebreos 12 dice que como nuestros padres terrenales nos disciplinaban, así Dios nos disciplina para que podamos participar de su santidad. Él quería que sus hijos llegaran al cielo, como dice Hebreos: sin santidad nadie verá al Señor. Sin una vida apartada del mal, que evidencie que vive una vida para Dios, nadie podrá llegar al cielo. Él aprendió también lo que nosotros sabemos, que dice que tenemos que ser santos como nuestro Dios es santo. La palabra de Dios dice que Él los convocaba, y cada padre tiene que convocar a sus hijos para enseñarles, pero también para confrontarles con respecto a algo malo que hicieron. Quizás se les decía: hijos, antes de ofrecer este animalito, ese corderito, ¿hay algún pecado que ustedes hicieron? Algo malo delante de Dios. Confiésenlo de todo corazón. Pídele a Dios perdón y apártense de esto. Y entonces él derramaba el corderito y ofrecía un corderito para el perdón de pecados y la santificación de sus hijos. Otro aspecto más era que la preocupación
de la santidad de sus hijos era la ocupación de Job, y debe ser la ocupación de todo padre. Ocúpese de la santidad de sus hijos, de suya, pero también debe usted ocuparse de su propia santidad, de vivir una vida santa delante de Dios, delante de los hombres y delante de sus hijos y delante de su esposo, de su esposa. Otro aspecto más que aprendemos es que la dedicación por el bienestar de los hijos debe ser un asunto literalmente de cada día. La instrucción, el bienestar espiritual de los hijos debe ser cada día. Dice la Biblia al final del versículo 5 del libro de Job, capítulo 1, dice la escritura: de esta manera hacía todos los días. Yo todos los días, si me arrodillo como suelo hacer 3 veces al día, 3 veces al día yo oro por mis hijos para que Dios los guarde, los santifique, los purifique. Jamás yo me arrodillo a orar sin que mis hijos estén presentes. Estoy pendiente de ellos aunque están casados, porque es mi responsabilidad todos los días estar pendiente de instruirlos, de orar con ellos y de ver que vivan una vida santa y piadosa para Dios. La continuidad de seguir velando por la salud espiritual de los hijos debe llevarse a cabo aun cuando estos sean adultos. Aun cuando sean adultos. Mi mamá se acercaba y me decía: yo, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, ten cuidado con esa persona, ten cuidado con esa otra persona, ten cuidado con tal cosa. Y yo era el pastor de ella, pero ella vivía aconsejándome siempre. Ella vivía siempre pendiente a mi vida, a mi ministerio. Ella no fallaba en eso. Siempre me estaba aconsejando hasta los últimos días de su vida. Y por último lugar, ocuparnos de la vida espiritual de nuestros hijos debe ser una prioridad por encima de nuestras ocupaciones laborales. ¿Sabe que a veces pensamos que mientras más trabajamos, aunque sacrifiquemos nuestro tiempo con nuestros hijos, vamos a tener más para darle? Se equivocó. Job era un hombre que todos los días dedicaba tiempo a sus hijos, y cuando el maligno apareció para quejarse con Dios de Job frente a Dios, que le servía de balde, le dijo: es que tú lo has bendecido todo lo que hace en su mano. Ese hombre es rico porque tú lo has enriquecido y por eso él te sirve. No, hermanos, es que el hombre que se dedica a Dios, aunque trabaje poco, Dios lo va a multiplicar. Tiene que trabajar, pero aunque trabaje poco, aunque gane poco, aunque reciba poco, si se dedica a Dios y a sus hijos, Dios va a multiplicar lo que gana él, lo que gana su esposa, lo que ganan todos. Mis amados hermanos, la escuela de la fe requiere de padres que tengan instrucción bíblica y exhiban una gran fe. La escuela de la fe requiere de padres que instruyan en los caminos de Dios a sus hijos y que lo evangelicen, lo guíen a la salvación. Pero también la responsabilidad de los padres es instruir a sus hijos y guiarles a tener santidad personal. Y en cuarto y último lugar, note lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 5, lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La tercera combinación es instrucción divina y piedad generacional. Piedad generacional. ¿Qué significa eso? Este muchacho Timoteo era el colaborador favorito del apóstol Pablo. Un hombre que no tenía favoritismo. Era el colaborador más cercano al apóstol Pablo. Era el colaborador de mayor confianza del apóstol Pablo. Era el colaborador que él llamaba amado hijo en la fe, expresión que él no utiliza con sus demás colaboradores. Era el hombre que él le encargaba todo lo que se hacía en las iglesias y lo mandaba a resolver los problemas que habían en la iglesia. Era alguien de confianza de Pablo, de confianza en Dios.
Era un muchacho que tenía buen testimonio. Pero él dice, yo sé que todo eso no se debe a mí. No se debe a mí. Se debe a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. Tú tienes una influencia generacional. Tú no solamente creciste con una mujer piadosa, sino que como no tenías un padre creyente, como todo parece indicar, pero tenía una abuela que suplía lo que debió dar un padre creyente. Y por eso cuando el apóstol Pablo lo conoce en Hechos 16, dice la Biblia que él quiso que fuera con él, porque ya tenía un buen testimonio. Había alcanzado un buen testimonio en su iglesia por la formación que obviamente le dieron su abuela Loida y su madre Eunice. Oh, mi amado hermanos, esto es una enseñanza bien grande porque nos están escuchando hermanas que están criando a sus hijos solas, madres solteras o madres que sus esposos no son salvos. Y a veces dicen, es demasiada carga para mí. No. Concéntrese usted en ser una mujer piadosa. Concéntrese, dedíquese a ser una mujer piadosa. Dedíquese a la instrucción de sus hijos. Usted solamente haga eso, dedíquese a eso. Y usted verá el resultado. Lo que ya usted no puede hacer, Dios se encarga de hacerlo. Timoteo, hermanos y hermanas, fue el resultado de la fuerza de la instrucción bíblica que debe estar en la vida espiritual y ejemplar de sus padres. Por eso dice la Biblia, yo trayendo a la fe no fingida. ¿Sabe lo que significa eso? Una fe que ha sido probada. Una fe que no ha sido vivenciada delante de los hombres. Una fe que no es de apariencia. Una fe que no es que en el templo soy una buena mujer, con los hermanos soy una buena mujer, pero en la casa no lo soy. Me sorprendí mucho cuando unos jóvenes me dijeron lo siguiente: ¿tú ves a mamá yendo a la iglesia? Así me dijeron. ¿Tú ves a mamá yendo a la iglesia? Pero esa es una diabla. Y a mí me sorprendió oír increíblemente que alguien hablara así de su mamá. Cuando le fui conociendo su testimonio en la casa, me di cuenta que así era. Qué pena, pero no salía de la iglesia. Todas las noches iba a su iglesia. Es algo horroroso. La fuerza de la instrucción, hermanos, debe estar en la vida ejemplar de sus padres. También la instrucción en los mandatos de Dios a los hijos debe comenzar en la primera infancia. Esto es de 1 a 6 años. Mire lo que dice Segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. En otras palabras, hermanos, él no dice de quiénes, sino de quién has aprendido. Pudiera ser que el contexto incluya al apóstol Pablo, es cierto, pero yo puedo pensar de que él está relacionando la formación de Timoteo a su madre Eunice. La instrucción, hermanos, debe comenzar temprano, tempranito, para que los niños se forme Dios en el corazón de ellos desde su temprana edad. Mire lo que dice el versículo 15 de Segunda de Timoteo capítulo 3. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El propósito de la enseñanza de la palabra de Dios de los padres tiene que ser guiar a sus hijos a la salvación. Que sus hijos sean salvos. ¿Alguna vez usted se ha reunido con sus hijos y le ha preguntado, ¿tú tienes a Cristo como tu Señor y Salvador? Recuerdo que fui a predicarle a unos padres y ellos me reunieron a 3 de sus 4 hijos. Y yo concentré toda mi enseñanza y la evangelización a los padres. Y al final les pregunté a sus padres, ¿usted entiende todo lo que es el plan de salvación que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para ustedes? Sí.
Le pregunté al papá, ¿usted quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Me dijo sí. Y luego le pregunté a la mamá, a la esposa, y me dijo que sí. Y luego le pregunté a cada uno de los hijos, a cada uno de ellos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que estar, tanto los padres como los pastores, tenemos que estar enfocados de que la palabra de Dios tiene como meta guiarlos a la salvación. Segunda de Timoteo capítulo 1 y el versículo 2 nos da otro principio importante que encontramos que nos orienta. Dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. La meta de instruir a los hijos con la palabra de Dios, como hicieron Loida y Eunice con Timoteo, es que ellos lleguen a ser hijos espirituales. Hijos espirituales, ¿sabe de quiénes? No de papá y de mamá, que lleguen a ser hijos espirituales de Dios y de los siervos de Dios. Lleguen a ser hijos espirituales de Dios y de los siervos de Dios. Pablo lo había prohijado. Pablo había dicho, este es mi hijo. Ya no solamente es tu hijo Loida, Eunice, no es tu nieto Loida, es mi hijo también. Y es un hijo de Dios. Y qué bueno, porque el caminar de Timoteo con Dios fue el resultado del caminar de sus padres, de su madre con Dios y su abuela. Filipenses, el capítulo 2, versículo 19 nos dice algo más. Dice, espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan los suyos propios, no lo que es de Cristo Jesús. El resultado final de la enseñanza, de los mandatos de Dios, de la instrucción y del ejemplo de vida ejemplar, es que la iglesia gana un siervo de Dios. La iglesia gana un siervo de Dios. La iglesia obtiene un siervo de Dios. El reino de Dios, porque Timoteo no solamente trabajó en una iglesia local, el reino de Dios, las iglesias de aquella época ganaron, obtuvieron un siervo que, como dice la Biblia, los pastores son regalos de Dios, los misioneros son regalos de Dios para la iglesia. Y Timoteo fue un regalo de Dios para muchas iglesias, porque fue instruido con esa combinación perfecta, instrucción divina y piedad generacional de su abuela y también de su madre. Mis amados hermanos, por favor, para que usted entienda, hoy en día con este asunto de la pandemia, los profesores están llevando la clase a la casa. ¿Quién iba a pensar que los hijos iban a recibir clase en la casa? Y quién sabe, porque se habla de que vendrán otras pandemias. Ahora la casa se ha convertido en una escuela de gente fuera de la casa. Y eso me hace pensar que igual como hoy los profesores entran a su casa para enseñarle a sus hijos, los que están en casas, los padres deben ser los principales maestros de la fe de sus hijos. De a los padres, a los profesores que le enseñen la ciencia y todas las materias, pero no dejen manos de profesor, ni del pastor, ni de la escuela dominical, ni de colegio cristiano. La instrucción de sus hijos no la deje en mano de nadie. La instrucción, el hogar es la escuela de la fe y usted tiene que dedicarse a enseñar a sus hijos para que cuando sean viejos no se aparten de ella. Pero hágalo como estos personajes. Hágalo como lo hizo Abraham. Dio instrucción divina, pero también ejemplo de una gran fe. Hágalo como Noé, que le dio instrucción divina, pero dándole el evangelio. Hágalo como lo hizo Job, dándole instrucción divina, pero también guiándole a santidad personal. Hágalo como lo hicieron
Loida y Eunice, instruya a sus hijos así, pero acompáñelo con una piedad generacional. Comencé hablándole de Susana Wesley. Mire el impacto de lo que esta mujer tuvo en el mundo. No fue una pastora, no fue una evangelista, no fue una predicadora, no fue una maestra en la iglesia, no fue nada de eso. Simplemente fue lo más grande que ella pudo haber hecho y que todos podemos hacer. Maestras del bien, como dice la Biblia en el libro de Tito. Maestra de Dios. Y nosotros tenemos que ser maestros. Que su casa sea una escuela de fe. Que los hijos reciban instrucción verbal y también ejemplar. Porque como le he dicho en otras ocasiones, alguien dijo que es mejor ver un sermón que oírlo. Pero que sus hijos lo oigan y lo vean en la vida ejemplar tuya y mía. Recuérdate que esa es la combinación perfecta. La instrucción de la palabra de Dios y la vida nuestra. Lo que refleje la vida nuestra. Yo pienso que quizás algunos de los hijos de Susana no fueron salvos porque se llevaron del mal ejemplo de su papá. Pero aquellos que siguieron la instrucción de su mamá, esos fueron los que impactaron el mundo. Yo no quiero oír de que el hermano Juan y la hermana Juana, miembros de la iglesia, su mamá es una mujer piadosa y ejemplar, pero su papá no. O que el papá Juan es un buen hombre, ejemplar, pero su mamá no, porque le va a quitar fuerza a la obra de Dios en la vida de tus hijos. La casa, escuela de la fe. Vas a tomar la decisión en esta hora de que de ahora en adelante tu casa va a ser una escuela de la fe, con instrucción y con ejemplo. Que así sea. Oremos. Padre bueno y misericordioso, estamos tan agradecidos de ti, contentos, Padre bueno, de ti. Sigo obrando en el corazón, en el alma de cada uno de los hermanos. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a obedecerte a ti, a servirte a ti, a poner estas palabras, como dice la Biblia, en nuestros corazones, para que broten por nuestros labios, pero también broten a través de nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Buenas noches a todos.